Usted tiene que ser su propia luz y no buscar la luz de otros. Únete a la comunidad donde tu mente, cuerpo y alma se encuentran. Bienvenidos a Global Mindfulness Group. Mi nombre es Orly Meckler y soy la fundadora de Global Mindfulness Group, y el día de hoy estoy muy contenta ya que está con nosotros Reyes Marinelli, experta en cábala evolutiva, y nos va a hablar sobre el Sendero 9, o más conocido como el Sendero del Ermitaño. ¿Qué quiere decir el Sendero del Ermitaño? ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día? ¿Y qué podemos encontrar en esta sabiduría dentro de la cábala evolutiva, en este sendero de esta búsqueda? Así que gracias a Reyes, bienvenida. Buenas tardes y lo primero de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos vosotros pues estos conocimientos que nos pueden ayudar en un momento dado a entender qué es lo que pasa en nuestra vida. Esta herramienta de la cábala evolutiva es una herramienta, es como la guía, es como el GPS de nuestra vida, y vamos cada vez que nos encontramos pues haciendo la lectura de cada uno de estos senderos para ver hasta qué punto nos sentimos identificados con ellos, ¿no? Sí que me gustaría hacer una puntualización, sobre todo si hay personas que por primera vez nos siguen, es entender que todo el mundo hemos oído hablar de alguna manera del árbol de la vida, pero a veces no sabemos muy bien a qué se refiere. Físicamente, si nosotros viéramos la imagen, serían como 3 columnas. Una de las columnas sería la columna Yin, que correspondería a la misericordia. La otra columna sería la columna Yang, que sería la del rigor. Y luego habría una columna central, que sería la de la misericordia. Cuando nosotros hacemos una lectura de cábala con una serie de datos, lo que sucede es que nos van a salir una información que nos lo van a dar 3 senderos que van a marcar nuestra lectura de cábala, que va a ser un sendero de origen, un sendero de transformación y un sendero de destino. Esto es un poco para introducir y que entendamos de dónde salen estos senderos. En concreto, hoy vamos a hablar del Sendero del Ermitaño, que es el sendero número 9, y está posicionado precisamente, es un sendero yin, está posicionado en el lado, en la columna de la derecha. Y os voy a enseñar la imagen, que ahí, como podéis ver, pues es como un hombre mayor que lleva un bastón en el que se apoya, y en su mano derecha eso que lleva es como un farolillo, es que a veces los dibujos es un poco difícil identificarlos, ¿no? Entonces ya solamente viendo esta imagen nos puede dar como ciertas pistas de a qué se está refiriendo este sendero. También es muy importante saber si este sendero lo traemos de origen, lo traemos de transformación o lo traemos de destino. Si yo traigo este sendero de origen, lo que me está diciendo es que esto de lo que vamos a hablar ahora lo traigo pendiente de vidas pasadas y no lo resolví. Porque todos los senderos que vamos a transitar, que al final transitamos por todos, pero hay 3 que marcan lo que va a ser un poco la dirección de nuestra vida. Luego está el libre albedrío, nosotros aunque sepamos la información, yo puedo decidir seguir más o menos esas pautas o puedo ignorarlas, bueno, porque todavía quizá no tengo esa conciencia, ese nivel de conciencia como para darme cuenta el trabajo que va implícito en ello, ¿no? Como decíamos, este es un sendero yin y la revelación de este sendero es el amor. El amor en su amplia expresión de la palabra. Es el camino del buscador. Es un número 9 que indica, como los números de una sola cifra, que en otra ocasión podemos hablar también de la numerología, que nos va a dar muchas pistas, nos habla, si es el último número de los números de una sola cifra, lo que nos está hablando es del fin de un ciclo y del comienzo de otro. Y este ciclo es cualitativamente distinta, ¿no? Porque nos lleva un poco a lo desconocido. Por ejemplo, si lo trasladamos a la vida, podríamos decir que tras 9 meses lunares de embarazo, el feto comienza una nueva vida independiente, un nuevo comienzo, una gran transformación y una iniciación incluso, ¿no?
Es un sendero que va a requerir que yo me abra, que permita, que inicie esa búsqueda en mi interior que está relacionada con el sendero. Porque cuando hablamos de búsqueda, lo fácil es que nuestra mente se vaya a hacer la búsqueda fuera. Tengo que buscar algo, alguien, una técnica. No, este sendero se está refiriendo a esa búsqueda interior, que tan difícil nos resulta en muchos momentos porque tenemos ese automatismo de intentar buscar respuestas siempre en el exterior. Y también estamos ya como muy acostumbrados a oír esa frase de que al final todo está dentro de nosotros, ¿no? Lo importante es que seamos capaces de poder reconocerlo y eso va a tener que ver mucho con el nivel de conciencia que podamos tener cada uno de nosotros. Un ejemplo, el nivel de conciencia que uno puede tener cuando está en su adolescencia o en su juventud, pues bueno, va a estar ciertamente limitado, ¿no? Porque vamos a estar como mucho más influenciados por todo lo externo. Al final la edad lo que nos da es experiencia, lo que nos da también es aprendizajes y lo que nos permite también es que podamos hacer lecturas diferentes de todas aquellas situaciones que acontecen en nuestra vida. Y este sendero, cuando hablamos que es un sendero del reconocimiento del amor, nos está hablando en que nosotros seamos capaces de amarnos a nosotros y que entendamos que esa fuerza del amor está por encima de todo lo demás. Pero para eso lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo, ¿no? Al final, amarnos, ¿qué es? Es ser capaces de reconocernos y de comprometernos con esos dones y capacidades que todos tenemos dentro de nosotros. Si yo me amo, soy capaz de reconocerme con todas mis miserias, con todos mis dones, con todas mis sombras y abrazarlo todo ello, porque todo ello forma parte de nosotros. Y lo que tenemos que evitar es que esas partes que no nos gustan tanto de nosotros nos condicionen. Porque una cosa es que yo sea capaz de verlo, de abrazarlo, de saber que eso forma parte de mí y luego pues trabajar para que eso interfiera de la menor manera posible en mi día a día. Cuando yo me quiero, yo me amo, yo me reconozco, es cuando me doy cuenta que quiero darme a los demás. Y en todo este trasiego surgen muchas crisis. Este es un sendero que va a tener que transitar por multitud de crisis, porque de cada crisis vamos a encontrar una respuesta, vamos a poder extraer algo muy valioso. Pero vamos a tener que pasar esas crisis, es inevitable. A veces nos empeñamos en intentar pasar de puntillas por todas aquellas situaciones que no nos gustan, que nos incomodan y que incluso pueden llegar a ser muy duras, como pueden ser la pérdida de seres queridos, la pérdida de cosas materiales importantes en nuestro sustento. Y luego darnos cuenta que el hecho de haber transitado por estas situaciones lo que me han demostrado es que soy fuerte y soy mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba. Y si no pensemos cuántas veces hemos oído o incluso nos hemos dicho a nosotros mismos, uy, yo esto no podría soportarlo, no, yo no podría pasar por esto. Y luego desgraciadamente sucede y nos damos cuenta que somos unos supervivientes y que somos capaces de atravesar todas esas oscuridades, la oscuridad de la noche oscura del alma que se dice, ¿no? Son esos momentos de encontrarnos a solas con nosotros mismos, en ese vacío, en ese caos, y ser capaces de transitarlo. Lo que estábamos hablando es que el ermitaño busca algo, pero no es una búsqueda externa, se da en el interior. Y claro, cuando vamos a oscuras, ¿qué vamos? A tientas. Vamos a tientas. Es como aquel que entra en una cueva donde no hay luz y va un poco tanteando las paredes para encontrar su tesoro. Su tesoro que es realmente encontrarse a sí mismo. La soledad y el silencio
Realmente es muy importante para todos aquellos que de una manera u otra necesitan retirarse del mundanal ruido para encontrarse a sí mismos. Hay personas que necesitan hacer un aislamiento como más radical, pues el ermitaño que se encierra en una celda del monasterio de Lluc, por poner un ejemplo, aquí en Mallorca, y se pasa una semana allí con sus demonios, transitando por todas esas emociones para encontrar ese algo, esa conexión, porque al final tenemos que darnos cuenta que lo que buscamos es conectarnos con nosotros, no con lo de fuera. Normalmente estamos muy conectados con todo lo de fuera. ¿Por qué? Porque damos toda nuestra atención y nuestra energía. Es como si fueran unos tentáculos que se van estirando y van acaparando todo nuestro entorno. A todo aquello que le damos nuestra atención, está captando nuestra energía. Y luego nos falta energía para otras cosas que son realmente importantes. Pero lo importante de esto es que seamos conscientes. Hablamos de esas personas cuando entran en esa búsqueda, cuando una persona trae este sendero, tanto de inicio como de final, o bien porque está ya empezando a trabajarlo o es porque al final tiene que terminar trabajándolo, van a ser personas que tienen esa necesidad de aislarse para resolver. Hay personas que resuelven o intentan llegar a conclusiones con ruido o rodeados. Tenemos que pensar que cuando tendemos a rodearnos de personas y de estar haciendo un montón de cosas, lo que hacemos es, de una manera inconsciente, evitar estar a solas con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas personas, si nosotros hiciéramos ahora la pregunta, que levante la mano de cuántas personas se encuentran a gusto en su soledad? O si se quedan, por ejemplo, en su casa a solas, se les cae la casa encima y tienen la sensación de una pérdida de tiempo. Y luego otras que, por lo contrario, tienden a aislarse demasiado. Cuidado, porque si no, al final siempre terminamos cayendo lo que llamamos en esas polaridades, en esos extremos. O me aíslo en exceso y no y paso de juntarme con los demás, o necesito constantemente estar en compañía para no entrar en mi propio mundo interno. El ermitaño es un ser con una gran receptividad, que tiene la posibilidad de captar un montón de sabiduría y que hace que los demás lo vean como un maestro. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto también, porque ese maestro que tiene toda esa información, si no lo usa de la manera correcta, es uno de estos aspectos negativos, ¿no? Porque, por ejemplo, los falsos maestros, ¿para qué lo utilizan? Lo utilizan para aumentar su poder y para utilizar la luz de los demás en su propio aprovechamiento, ¿no? Es importante que aprendamos a distinguir a lo que son los falsos maestros de uno que realmente tiene un grado de conciencia, porque la ignorancia, según decía Buda, es la raíz del sufrimiento. Y si nosotros no, nuestra mirada no está en ese desarrollo de la conciencia, podemos utilizar ese conocimiento que nos es dado de una manera que no es la idónea, sino que ya va de la mano de la agenda personal de cada uno, de qué quiero conseguir con esto. Quiero sentir la admiración de los demás, quiero poder manipular o manejar a los demás porque tengo más conocimiento de los demás. Sería interesante que cada uno mire a ver dentro de su entorno si conoce a alguno de estos maestros, alguna de esas personas que tienen este tipo de cualidades, ¿no? Cuando la persona que tiene este sendero se encuentra bloqueada, se va a ver que hay un aislamiento excesivo. El ermitaño ya su nombre lo dice, ¿no? Puede haber un exceso de introversión. Pueden ser también personas que sean muy autosuficientes y que tengan mucho miedo a quedarse solo, perdón, a perder su independencia, porque si yo me abro voy a lo mejor a depender de los demás, entonces cojo y me aíslo y me quedo aquí porque así no tengo que depender absolutamente de nadie.
O nos puede pasar lo contrario, nos vamos al otro extremo, ¿no? Hay un miedo grande a quedarse solo y entonces esto hay una necesidad compulsiva de compañía, incluso aunque se viva un infierno. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que todos en mayor o menor medida hemos podido observar comportamientos de personas que están en situaciones tóxicas incluso y que por miedo a esa soledad siguen aceptando y siendo complacientes por algo que es simplemente el no quedarse solo. Eso más vale contigo que solo y sin ti. Bueno, pues eso tiene un peaje luego muy caro. Aquí estamos hablando de que si hay un reconocimiento de uno mismo y comprender que el amor es la clave de todo y yo me reconozco, es el yo soy y el yo me acepto. También está ahí el que sabiendo que lo puede hacer mejor no lo hace. Tiene una serie de dones y se conforma con cubrir el expediente. ¿Cuánta gente hay que tú percibes que tiene un montón de habilidades y que por su comodidad o por el trabajo o porque no lo quiere compartir, porque puede haber muchos tipos, no lo hace y entonces solamente se dedica a cubrir sus necesidades? Busca una actividad material, no da nada, normalmente suelen tener crisis de identidad potentes y se suelen poner máscaras para poder encajar en cualquiera de los ambientes en los que se puedan mover, ya sea a nivel social, laboral, incluso el familiar, ¿no? Entonces a esa persona lo que le sucede es que está desconectado de lo que son sus dones y capacidades internas. Puede haber una crítica y un juicio desconsiderado, un sentido de superioridad también, mucha discriminación, una preocupación excesiva, obsesión por la perfección o por el trabajo, cierta frialdad emocional, egoísmo y, sobre todo, un vacío interior. Cuando esta persona va trabajando esos aspectos, porque se van a ir dando situaciones donde él pueda experimentar y donde sin juicio y desde esa mirada compasiva poder darse cuenta de qué mecanismos tiene que accionar para conectar con su ser y vivir ese aspecto más luminoso. Y la vida le va a poner en esos caminos y en esas tesituras para que la persona lo pueda experimentar. Cuando esa persona lo vive de una manera iluminada, es el guía, es el maestro, es la persona que es capaz de brindar un amor incondicional. Hay mucha sabiduría y hay mucho reconocimiento de su propia identidad. Hay un servicio desinteresado. Y son personas muy carismáticas, con una luz especial, que tienen mucho que ofrecer y les encantan las relaciones. Son seres íntegros y normalmente les gusta dedicarse a la enseñanza porque son reveladores y necesitan un público para poder compartir y revelar. Pueden escribir tanto libros, revistas, porque les gusta compartir sus conocimientos y sabiduría. Pero para esto tienen que entrar en diferentes procesos de crisis personales, porque en el fondo es como ese viejo profesor que todo el mundo, yo creo que en algún momento de su vida hemos identificado en algún ser cercano, ¿no? Que es una persona interesada en actuar en pro de cuestiones sociales y humanitarias, o bien también encontrar esos momentos de silencio y soledad en los que la persona necesita entrar en esa actitud introspectiva de escucha interior y autoconocimiento. Lo más importante que tenemos que observar en este sendero, en un momento dado, es ver dónde estamos posicionados. Si estamos posicionados en ese aislamiento, en ese exceso de introspección, y ese exceso de introspección puede ir dado desde ese aislamiento o como una persona ocupada en hacer muchas tareas para no ocuparse de sí mismo, para no entrar. Si yo estoy todo el día con mi energía puesta en 50 cosas, pocos momentos voy a tener para hacer esa introspección, para poder hacer ese análisis sin juicio de dónde estoy, de por qué vivo la vida de la manera que la vivo, por qué reacciono de la manera que reacciono ante determinados
situaciones y poder hacer ese trabajo interno para, en el fondo, no es otra cosa que seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir subiendo nuestra vibración, no solo para nosotros, sino para nosotros y para todo nuestro entorno. Porque al final lo que sucede es que nosotros contagiamos aquello en lo que nos estamos moviendo. Si nosotros estamos moviendo en una energía de amor, en una energía de compartir, cuando entremos en contacto con energías que son muy dispares a la nuestra, no nos vamos a mantener ahí, sino que iremos atrayendo personas afines. Y si tenemos encuentros con energías diferentes de las nuestras, seguramente sea porque tengo algo que compartir con esa persona que está en una vibración más baja. Una vibración más baja significa que su grado evolutivo todavía no ha llegado a poder vivir y observar la vida desde un prisma diferente, desde un prisma más abierto, con otra mirada, una mirada ya más fuera del juicio, más fuera de la crítica. Y tener muy claro que se pueden dar en muchos momentos sensaciones de ese vacío existencial y entrar en esas crisis, y tenemos que saber que después de esa crisis viene normalmente un descubrimiento de algo que realmente es muy importante para nosotros. Y me gustaría terminar esta pequeña introducción al sendero número 9 con una frase de Krishnamurti que decía: usted tiene que ser su propia luz y no buscar la luz de otros. Y con esto, encantada de estar con todos vosotros y de poder compartir estas enseñanzas, y nos vemos próximamente para hablar de algún otro sendero. Gracias.